MB, que es de cierta religión, dice, ¿por qué nadie está allá? Yo voy a estar en donde está Dios. Gracias y paz, amados hermanos. Miren atentamente esta entrevista entre un pastor evangélico y un conocido católico. Creo que la religión se inventó por los seres humanos para someter a las personas a una manipulación. Porque cuando la religión entra a operar, a través de la condenación y de la culpa, te puede dominar. Pero la Biblia dice que Jesucristo no nos condena, que Él nos hace libres. O sea, son dos cosas bien distintas. Eso es una relación con un Dios de amor, no con una religión. Voy a volver a repetir lo que dije. Creo que la religión se inventó para manipular, la religión se inventó para controlar a la gente. Y Dios no controla a la gente. Dios nos dio a nosotros la libre voluntad de escoger entre el bien y el mal. Y cuando te vayas por el lado mal y quieres regresar, Él te va a recibir con brazos de amor como lo hizo con el Hijo. Yo crecí en otra situación. Yo soy católico, más yo soy tengo un amor con Dios que es más fuerte que como crecí como católico. Por eso estoy aquí. Sí. Porque en realidad, para mí, el hecho, como tú lo dices, y creo que por ahí va todo, ¿eh? O sea, crecimos bajo una educación de la cual aprendimos y de la cual valoramos. Claro. Eso es precisamente lo que yo trato de lograr con toda esta comunicación en mi programa. Porque, obviamente, MB, que es de cierta religión, dice, ¿por qué nadie está allá? Yo voy a estar en donde está Dios. Se expresa una libertad. Sí. La gente se siente libre. Ahorita que llegué y que los vi a todos, cada quien haciendo lo que quiere y lo que le nace, y si quieres saltar, salta, y si quieres gritar, grita, y si quieres hacer lo que quieras hacer, hazlo. Eso es precisamente la libertad que sientes cuando estás en contacto. Me pasaron este vídeo pidiendo que diera mi opinión sobre lo que se comentaba y les voy a decir de antemano que lo único que estoy ofreciendo es una opinión personal, la ofrezco desde el respeto y la ofrezco desde mi perspectiva de las cosas. Si usted tiene una opinión diferente, con total libertad puede comentarla aquí abajo en los comentarios, pero con el mismo respeto con el que yo voy a ofrecer mi opinión ahora. También decirles que si están viendo este vídeo, si dejan un me gusta, un comentario y lo comparten, siempre es de mucha ayuda para nosotros. Me pasaron este vídeo y querían saber qué pensaba yo sobre el hecho de los comentarios sobre la religión y la manipulación. Obviamente el vídeo es bastante extenso y con libertad lo pueden buscar en las redes. En esta presentación aparece el pastor de una iglesia en Monterrey, si no me equivoco, en México, y luego un hombre que tiene una especie de podcast, creo que se llama Nayo Escobar, si no estoy muy equivocado, y tiene un podcast donde hace entrevistas. ¿Qué cosas se comentan en la entrevista que se hacen ahí en la iglesia? Y obviamente muy aplaudida por las personas de la congregación. El tema central es la religión como manipulación y por eso el pastor evangélico empieza a mencionar que para él la religión es simplemente un invento de los hombres para la manipulación y para el colocar miedo en las personas, para intimidar, para manipular, para sujetar y someter a las personas. Hay ciertas verdades en las cosas que dice el pastor y es lo que me llevó a estar un poco más atento a los comentarios. Vi de verdad el vídeo con calma porque no quiero decir que todo lo que dice en la entrevista el pastor estuvo mal. Es decir, él hablaba del amor de Dios, él hablaba de que cuando uno ha fallado y va a Dios, así como el hijo pródigo, el Señor es amplio en perdonar cuando vamos arrepentidos, que Dios no nos rechaza ni nos impone un castigo de odio cuando le hemos fallado, sino que Dios es rápido en misericordia, es perdonador, él muestra su amor y da ciertos detalles que son totalmente correctos. Yo también creo en un Dios de amor, yo también creo en un Dios que perdona nuestras faltas en Cristo. Yo también creo en un Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos de toda nuestra maldad. Entonces, nosotros sabemos eso a la luz de las Escrituras. Pero lo que me preocupa de la entrevista, y es lo que me pasa, es que entre verdad y comentario, hasta incluso acertado, hay cosas que yo no comparto. Por ejemplo, él mencionaba la religión como algo que trae culpa, como algo que trae pesar, que la religión utiliza la culpa y el miedo a la condenación en lugar del amor. Pero ahora yo pregunto una cosa. Yo cuando, por ejemplo, leo los profetas en el Antiguo Testamento, ¿de qué equipo eran? ¿Del equipo de la religión o del equipo de la relación? Porque los profetas traían mensaje de juicio.
Los profetas traían mensajes como ay de ti. Los profetas traían mensajes de advertencia y anunciaban juicios del Señor para que el pueblo se volviese. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Juan el Bautista y nosotros vemos mensajes como raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Y llamados al arrepentimiento y la conversión, no vemos un discurso muy amoroso a veces en los discursos que están registrados de Juan Bautista, son sencillos, pero vemos una advertencia de juicio y un llamado al arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿Juan el Bautista sería del equipo de la religión o del equipo de la relación, como ellos dicen? No soy religión, tengo una relación con Dios. Ahora, cuando Jesús habla del infierno, ¿de qué equipo es? Porque Jesús menciona el infierno, Jesús menciona la condenación, Jesús denuncia el pecado, Jesús corrige la hipocresía religiosa. Entonces, cuando Jesús hace esas cosas, Jesús ¿de qué lado está? Porque Jesús también trae consigo mensajes que hablan de la condenación. Jesús también trae consigo mensajes que hablan de juicio. Cuando nosotros vemos también a hablar al apóstol Pedro o vemos cartas del apóstol Pablo, vemos que se menciona juicio. El problema es el siguiente: con estos mensajes de que la religión utiliza el juicio para someter a la gente, el miedo y la culpa, ¿dónde queda la culpa por el pecado? ¿Dónde queda el conducir al pecador al arrepentimiento? ¿Dónde queda el conducir al pecador a reconocer que ha ofendido a un Dios santo? Obviamente debe existir culpa para que exista arrepentimiento. Debemos ser conscientes de nuestra culpa, debemos ser conscientes de nuestra falta y debemos entender que los pecadores, el mayor problema que tienen con Dios es uno. Dice la palabra de Dios: vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. La Biblia también dice que aquel que no cree en Jesucristo, la ira de Dios permanece sobre él. La palabra de Dios dice también que aquellas personas impías irán a parar al lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Ahora me pregunto yo, para no ser catalogado de religión o religioso como estas personas hacen, tengo que omitir el juicio. No puedo hablar de la condenación, no puedo hablar del pecado, no puedo llamar al pecador al arrepentimiento y decirle que ha pecado contra Dios. No podemos hablar de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, número uno, la religión, puede ser que personas en ciertas religiones utilicen el miedo para someter a las personas a su propia voluntad, pero el mensaje de juicio, el mensaje sobre la condenación eterna y el mensaje llamando al arrepentimiento por el pecado, buscando que el pecador sea consciente de su pecado, sienta culpa de su pecado y sea movido por el Espíritu Santo al arrepentimiento, que traiga el Espíritu Santo convicción de pecado, es un mensaje cristiano. No provoquen con esos discursos esas religiones tipo Hillsong, esas religiones tipo quizá esa iglesia que no conozco, donde no hay culpa, no hay maldad, no hay pecado, no hay juicio, no hay condenación, y lo único que provocan es una iglesia mundana. Y cuidado, porque una iglesia mundana no es una iglesia libre, es una iglesia carnal. Es una iglesia que anda en la carne. Cuidado con pensar que libertad es carnalidad, que libertad es mundanalidad. Porque el católico menciona algo en la entrevista curioso. Dice: yo llegué y me encantó porque sentí que había libertad. El que quería gritaba, el que quería saltaba, el que quería danzaba. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablando a los corintios, una de las cosas que Pablo les dice, había un momento en que parece que había un desorden con los dones y las prácticas en el culto. ¿Y sabes qué dice Pablo? Cuidado, hágase con todo, con orden y decencia. Y hay muchas personas que llaman libertad al desorden. Hay muchas personas que llaman libertad a la falta de decencia en el culto. Hay muchas personas que llaman libertad a la falta de reverencia. Y el discursito de no somos religiosos para decir somos un estilo de iglesia libre, cuando libre significa gilsoniana, eso es muy peligroso. Yo no conozco la iglesia de este pastor evangélico, pero cuidado
con engañar a las personas y pensar que normas es falta de libertad. Porque entonces los niños no son libres en las casas de sus padres porque tienen normas. Entonces los niños no son libres en las escuelas porque tienen normas. Entonces los ciudadanos no somos libres en el mundo porque tenemos normas de conducir, normas de relacionarnos en nuestra ciudad, normas de ciudadanía, normas... ¿Qué pasa? ¿Que las normas son privación de libertad? Eso es lo que da a entender mucho estos discursos. ¿Y saben qué provocan? Que llegan personas a una iglesia que dice, eso es pecado, eso está mal, eso no conviene, eso no se puede, esto debería ser con orden. La iglesia debería tener un culto con orden y decencia. ¡Ah! Soy muy religiosos. Me voy a una iglesia libre, porque esta iglesia te quiere manipular. Te dice que no puedes salir con ese chico. No, la Biblia dice que el yugo desigual es pecado. Ah, esta religión te dice que no puedes acostarte con tu novio. No, la Biblia dice que la fornicación es pecado. Ah, esta religión dice que no puedes hacer. No, la Biblia dice. Dios ha puesto mandamientos. Es más, la libertad en Cristo nos permite obedecer los mandamientos de Dios. Te digo por qué. Dios dijo, os quitaré el corazón de piedra mundano y os daré un corazón de carne y pondré en vosotros mi espíritu para que podáis andar en mis caminos, para que podáis cumplir mis mandamientos, las normas y leyes establecidas por el Señor. No conozco a ese pastor y no conozco su iglesia, pero hay una cosa que es cierta. El hecho de pensar que cualquier norma, cualquier orden, cualquier decoro en el culto, cualquier mandamiento, cualquier corrección es religiosidad. Entonces, ¿qué provocan? Que quieran ir todos allí porque allí se sienten libres. Pero una cosa tienen que tener clara. La libertad no es lugar para la carne. La libertad es libertad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y una cosa que me preocupó bastante en esta entrevista es parece que hay una cierta comunión en el sentido, tú vives tu fe con Dios, yo vivo la mía con Dios, lo importante es el amor y la libertad. Y yo digo, no, hay cosas que están en esa religión que están mal, pero hay cierta actitud casi ecuménica de yo soy católico, yo estoy aquí, yo estoy genial, me da igual lo que digan porque aquí siento la libertad y el amor de Dios y tú eres pastor y estás aquí conmigo y estamos genial los dos porque aquí se siente la libertad y el amor de Dios. Pues entonces no hay que intentar evangelizar a las personas de otras religiones. No hay que intentar compartir el evangelio a personas que creen que María media por nosotros o a personas que creen que pueden orar a San Judas o orar y rezar a San Pedro, a San Pablo para que haga esto, o al patrón de las cosas perdidas, o al patrón de los imposibles, o al patrón del trabajo, o al patrón de los animales, o a la patrona de esto. Entonces todo importa porque al final es amor y libertad y creer en Dios y todo bonito y sin normas, porque ya cuando la religión te dice esto no se puede, eso es religión y es manipulación. Cuidado, porque me parece un discurso que tiende al ecumenismo, donde dejemos de lado normas y mandamientos y está bien y mal y unámonos en el amor y la libertad. Cuidado. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de ese pastor mexicano. Tampoco tengo nada en contra de ese señor católico. Solo digo que la Biblia establece lo que es correcto y lo que no. La Biblia establece lo que es pecado y lo que no. La Biblia establece mandamientos de Dios que deben ser obedecidos. La Biblia habla de condenación. La Biblia habla de hacer todo con orden y decencia. La Biblia dice que no usemos nuestra libertad como pretexto para la carne. La Biblia habla de todas esas cosas. Y eso, si lo quieres llamar religiosidad, entonces soy un religioso. Pero yo intento seguir las escrituras. No hagan sentir a las personas que la religión es mala. Y es más, aprendan a definir la religión. Porque la propia Biblia dice la religión pura y sin mácula. Así que la palabra religión no es mala en la Biblia si se vive una religión verdadera. El problema son las falsas religiones. Entonces, la entrevista puede tener algunas gotitas de verdad, no lo descarto. Está bien hablar del amor de Dios, sí, pero Dios es amor y también es fuego consumidor. No nos olvidemos de decir las dos cosas.